Buenas noches, en este video voy a explicar lo que es el efecto Josephson. Pero para entender el efecto Josephson se necesita comprender unas cosas antes, las cuales son: ¿qué es un superconductor? ¿Cómo se comportan los objetos en la física clásica contra la física cuántica? ¿Y cómo se comportan los electrones dentro de un superconductor? Y al último vamos a ver algunas aplicaciones de ese efecto Josephson. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Qué es un superconductor? Nosotros quizás los materiales más comunes que conozcamos sean los aislantes y los conductores. Obviamente todo esto se refiere a la electricidad. Si un material decimos que es aislante, no conduce electricidad. Si decimos que un material es conductor, conduce la electricidad. Pero en realidad existen muchos otros tipos de materiales, como los semiconductores, que a veces conducen bajo ciertas condiciones. También hay otros tipos de materiales que no conducen para nada, pero también hay otros tipos de materiales que se llaman superconductores. Que estos tipos de materiales son algunos tipos de metales que bajo unas condiciones de temperatura este, bajo cero, literalmente menos 180 grados centígrados, menos 200 grados centígrados, pueden tener una capacidad de convertirse en superconductores. Vamos a ver una diferencia entre un conductor normal, digamos en este caso, un simple cable, contra un pedazo de material que es superconductor. Y este es simplemente cable. Ok. En un momento donde a este le pase electricidad, sí va a pasar la electricidad. Pero lo que va a pasar es que al momento de pasar la electricidad, una parte se va a convertir en energía, ¿cómo se puede decir? Se va a desperdiciar esa parte de la energía, se va a convertir en calor. Y ese cable se va a calentar, porque sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces una parte de esta energía se va a transformar en calor y no va a llegar completa hacia este lado. Esto es porque este cable, que es un conductor, tiene una cierta resistencia. Entonces, al generar esta cierta resistencia, dentro de él se genera una fricción y la fricción genera calor. Entonces, es por eso que pasa esto. Pero en un superconductor no. En un superconductor hay cero resistencia. Bajo esas condiciones de menos, digamos, 180 grados centígrados, que creo que es uno de los materiales que encontré, donde es como el más caliente para convertirse en superconductor. Hay unos que incluso se necesita que lleguen a menos 260 grados centígrados, muy cerca del cero absoluto. Entonces, estos materiales superconductores a estos grados centígrados, tienen cero resistencia, lo cual generan cero desperdicio. Pero tienen muchas propiedades interesantes, tienen muchos efectos muy interesantes, porque no se comporta digamos que de una manera clásica, donde solamente pasa, se encuentra una cierta resistencia, todo esto. Quizás ya nos vamos a meter un poco en la siguiente pregunta, pero esto digamos que sigue las leyes de la física clásica. Y esto otro sigue las leyes de la física cuántica. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, ahora la segunda. Física clásica contra física cuántica. En este ejemplo voy a poner, este es un valle y después una depresión.
y después una cresta, que sería pues como un monte, por así decir, y después otro valle. Ok, aquí tenemos un objeto, una pelota, por así decir. Y ahorita en este momento estamos hablando de física clásica. Sabemos que aquí tenemos una energía potencial que se determina por la altura, por la masa de este objeto, por la gravedad que se encuentra en este lugar, todas esas variables, y una energía cinética cero, no se está moviendo el objeto. Cuando este objeto empieza a caer por aquí, empieza a agarrar energía cinética y pierde energía potencial, y después llega a un punto quizás un poco menor a este, empieza a bajar, va incrementando este. Aquí en este punto máximo es cuando más es energía cinética, y después al revés hasta que llega a un punto quizás un poco menor que el inicial, y así pues se va a ir yendo hasta terminar aquí. Pero nunca va a llegar al otro lado, nunca va a llegar mayor que esto, nunca. Porque es imposible con solamente la energía potencial. Si se le añadiera otro tipo de fuerza, pues quizás sí, pero solamente con la energía potencial que tiene, nunca se va a poder completar esto. Esto estamos hablando de la física clásica. Ahora vamos a ver lo que pasa con la física cuántica. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo en la física cuántica. En este ejemplo ya nos vamos a adentrar un poco en nuestro tema del efecto, y digamos que nuestra pelotita es un electrón y que todo este camino es digamos la resistencia o la facilidad que se encuentra dentro de un superconductor. Vamos a decir que esta parte, que digamos que es la más difícil, no es un superconductor, porque no, o sea, un superconductor no sería así de difícil. Esta parte es un aislante, lo contrario, una A de aislante. Esta parte es un aislante. Entonces, si esto va a una cierta velocidad, digamos, lo lógico sería que en este punto retrocediera, o quizás no llegue como lo es en la física clásica, pero no pasa eso, sino que lleva, vemos que tiene un tipo de ondulación, entonces sigue con este tipo de ondulación, y en esta área lo que hace es esto, y después así. Hace eso. Así es como se comporta un electrón en la física cuántica cuando está en un superconductor, y después una parte aislante, y después una parte otra vez superconductora. Ahora, otro ejemplo. Este es un conductor. ¿Ok? Este es un conductor. Este, digamos que eres tú, y esto es una fiesta. Todos estos puntitos son personas bailando a lo loco. Digamos que es un antro. Ahora, tú quieres llegar aquí, a esta meta. Tú estás acá. Es un conductor porque puedes entrar y puedes caminar. Si fuera un aislante ni siquiera podrías entrar, o llegarías aquí y te estancarías. Ahora, llegarías y caminarías de un lado a otro, evitando gente así, o sea, teniendo una cierta resistencia hasta llegar a tu meta. Llegarías, sí, pero ahora vamos a ver lo que pasa en un superconductor. Ahora, como vas a pasar por un superconductor, y ese superconductor sabemos que es un metal sumamente frío, todas las moléculas que tenía dentro ya no están dispersas, porque ya no hay ese calor, ya no hay todo ese movimiento, sino que ahora están lo más juntas, y se juntaron de dos en dos. Por eso están así, por eso son estos círculos, para que se note la diferencia de que están juntos de dos en dos. Entonces ya tienes todo este camino libre.
También pasa algo raro aquí, que es como creo que se les dice los pares de Cooper, donde vas pasando por aquí y se van juntando por la gravedad y la atracción que existe, y demás efectos muy muy complejos de explicar. Pero lo que queremos ver ahora gráficamente es que ahora tienes camino libre. Tienes camino libre hacia la meta, hacia lo que quieres llegar. Por eso es que es tan fácil y tan rápido un electrón pasando a través de un superconductor, la diferencia a un electrón pasando a través de un simple conductor. Esa es la diferencia de la rapidez. Ahora sí nos vamos a adentrar un poco en lo que es el efecto de Josephson. Ok, entonces el efecto Josephson lo que nos dice es esto. Teniendo una parte superconductora, una parte aislante o simplemente conductora, o un material incluso mucho más aislante que un aislante normal, no me acuerdo cómo se llaman, y otra parte que le sigue superconductora, no sé si se les haga familiar, teniendo esto y haciendo pasar un electrón desde este punto hasta este punto, quizás por el razonamiento inmediato podríamos decir que el electrón va a chocar contra el aislante y no va a pasar, porque está en contacto con algo que se supone que no deja el paso de electrones. Pero no, eso no pasa en los casos de los superconductores. Digamos si fueran dos metales ordinarios, conductores normales. Sí, teniendo un metal, un aislante y un metal, el electrón chocaría contra el aislante y no pasaría. Pero este no es el caso para los superconductores. En este caso, el electrón llega al superconductor, llega al aislante y lo atraviesa y llega otra vez a la otra parte de otro superconductor. Lo que se ve es un incremento en las lecturas de la corriente. Digamos que en este punto la corriente está por aquí. Al llegar a esta parte se dispara y después continúa. Entonces se tiene un aumento en la corriente y creo que también se crea un campo electromagnético con esto. Y lo que hace es que da posibilidad a nuevas aplicaciones médicas, los cuales serían como estas. Una de las aplicaciones antiguas, por así decir, serían las aplicaciones médicas para la toma de fotografías cerebrales, o también la toma de fotografías en general del cuerpo. Y una de las aplicaciones más recientes sería la de las computadoras cuánticas. Y haciendo diferentes tipos de arreglos con este fenómeno de Josephson, lo pueden crear. Una es con un dispositivo parecido a este, un dispositivo como este, el cual, pues si se ve, es como esta parte es superconductor, este es aislante, estas dos son aislantes y esta otra parte también es superconductora. Entonces como el efecto que hemos visto antes, pero doble. Y esto hace pues una gran fuerza electromagnética. Y sería todo. Gracias.